Bienvenidos izan zaitezte Fratelli Tutiren azken aurreko hitzaldi honetara. Bienvenidos todos y todas a este penúltimo encuentro, a esta penúltima charla en torno a la Fratelli Tutti. Hoy, en este día hermoso y soleado, tenemos la suerte de tener con nosotros a María del Mar Magallón. Y la charla de la conferencia de hoy es Caminos hacia la paz en la Fratelli Tutti. María del Mar Magallón estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Comillas, máster en Acción Internacional Humanitaria en la Universidad de Deusto y en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas, en la ESADE. Comenzó a trabajar en Alboan en el año 2001 como responsable del área de gestión. Desde julio de 2006 ha ocupado distintas responsabilidades en la dirección de Alboan. Primero como adjunta a la Dirección para la Estrategia y los Recursos Humanos y desde enero de 2014 como directora ejecutiva. Directora de la Fundación Alboan desde 2015 a 2020. Su vinculación a la Compañía de Jesús se remonta a los años de juventud como parte de las comunidades Loyola, Círculo. Ha formado parte de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de la ONGD de Euskadi y de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora de la ONG de España. Bueno, pues Marimar, desde aquí pues te agradecemos el que estés hoy con nosotros. Para nosotros es una suerte el poder escucharte y nada, recordar también a los oyentes que una vez terminada la charla de María del Mar, pues tendremos ocasión de dialogar con ella, de hacer preguntas, de hacer comentarios y eso lo coordinará después Manu Arrué. Eskerrik asko y te cedo la palabra. Menudo currículum más completo me has hecho. Y arratsaldeon guztioi, efectivamente es una tarde bonita y soleada. Yo oigo pájaros desde aquí, he abierto la ventana, si en algún momento los otros habitantes de la casa común nos molestan, pues me avisáis y la cierro. ¿Qué aporta la Fratelli Tutti al trabajo por el desarrollo y por la paz? Pues un montón, mogollón, con lo cual preparar esta charla pues no será complicado. El problema lo he tenido a la hora de hacer una síntesis, porque creo que la mirada relacionada con la búsqueda del desarrollo humano integral, con el trabajo por la paz, con la cooperación internacional, está presente, impregna toda la encíclica. Por lo tanto, bueno, he hecho un ejercicio de síntesis, voy a intentar ser todavía más sintética, pero vamos, deciros que no ha sido fácil ir seleccionando citas, ¿no? Porque prácticamente lo que he hecho ha sido eso, ir identificando citas. Me parecía que el comentario de la encíclica tenía mucho que ver con ir extrayendo textos de los que nos propone en su reflexión el Papa Francisco. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablaros así, bueno, voy a hacer algunos comentarios breves sobre el marco general y luego ya voy a ir desgranando lo que a mi juicio son los aportes que hace la Fratelli Tutti al trabajo por el desarrollo global y por la paz. Creo que define los fundamentos de este trabajo, creo que nos muestra un horizonte para este trabajo, creo que desvela dinámicas que hacen peligrar la fraternidad. Él habla de desfavorecen la fraternidad y que, por lo tanto, al hacer peligrar la fraternidad hacen peligrar también, ¿no? Y cuestionan el trabajo por el desarrollo, impiden más bien y dificultan el trabajo por el desarrollo. Luego, creo que él toca algunas teclas fundamentales para abordar el tema de la fraternidad universal y del desarrollo de las personas y los pueblos. Y por último, creo que ofrece unas alternativas posibles. Entonces, vamos a ver primero. Por el tema del marco general. Esto como ya habéis ido escuchando, habéis tenido una serie de charlas al respecto, supongo que sobre el marco general, o sea, habremos hablado todos, pero bueno, a mí sí que me ayuda también un poco a ubicarme, ¿no? Este documento de quién es, por qué lo escribe y a quién lo dirige, ¿no?
Ya solo el título, Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanas todas, es un saludo, ¿no? Pero también es una afirmación. Y ya desde el principio nos sitúa en esa dinámica de hermandad, ¿no? Yo lo asemejaba cuando escribes y escribes a alguien, pues querida María, o cuando rezamos el Gureaitá, ¿no? Y comenzamos con un Gureaitá que es un saludo, pero es una manera también de afirmar que es padre de todos y de todas, ¿no? Además, el texto también desde el principio, el Papa nos sitúa en una clave universal. Él, como sabéis, escribe haciendo, o sea, asemeja, ¿no?, a Fratelli Tutti y otras de sus, y Laudato Si también, ¿no? Él está muy inspirado por Francisco de Asís, y entonces él dice, bueno, esta era la manera en la que él se dirigía a sus hermanos para darles consejos, ¿no? Y entonces dice, de todos esos consejos que él daba, yo en este caso quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Por lo tanto, ya nos sitúa en esa clave universal. Y de nuevo lo vuelve a decir, ¿no?, cuando dice que pretende con esas páginas, que no pretendo resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerme en su dimensión universal, en su apertura a todos. Y por último, otro acento que a mí me resulta importante y creo que hay que tenerlo continuamente en la trastienda cuando leemos la Fratelli Tutti, es que él entrega esta encíclica, ¿verdad?, pues para abrir un diálogo, pero también dice para que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Por lo tanto, creo que la lectura de este documento, además de para reflexionar o para meditar o para orar, tiene también que ver con tomar decisiones sobre nuestras acciones, ¿no? Ese ser capaces de reaccionar, que nos propone el Papa. Bueno. Otra de las cosas que hace también al inicio, y a mí me sirven para confirmar mi teoría y mi hipótesis de que fraternidad, desarrollo global y trabajo por la paz están unidos, si hay un vínculo directo entre las tres, pues él, bueno, creo que lo expresa en este punto 110, ¿no? Dice, porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. O de otra manera, una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo en sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí. Fraternidad y desarrollo van unidas, ¿no? Y también va unido el trabajo por el desarrollo y la paz, ¿no? Porque, como bien dice el Papa también, la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Dice, cuando la sociedad, esta expresión es fuerte, ¿no?, abandona en la periferia a una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en Colombia. Lo que ha venido pasando en el último tiempo ha sido un país que parecía que estaba en paz, que había firmado los acuerdos de paz, que estaba en un proceso de paz. Sin embargo, pues estalló una chispa y en el fondo no hay paz porque no hay equidad. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son lo que yo considero que el Papa define o identifica como los fundamentos de ese trabajo por el desarrollo y por la paz? La encíclica comienza con un deseo del Papa. Dice, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Es su anhelo, su deseo, ¿no? Y con este anhelo introduce un término que luego va a repetir continuamente en toda la encíclica, y es la dignidad. La dignidad inalienable. Ese es para mí el fundamento del trabajo por la fraternidad universal y por el desarrollo global, ¿verdad?, el desarrollo humano integral y trabajo por la paz. La dignidad inalienable de todas las personas, ¿no? Y él dice, Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esto va dirigido a las personas creyentes.
Pero él continúa, el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Nosotros no inventamos, nosotros no nos podemos inventar o suponer la dignidad de los demás, porque eso es algo que está efectivamente en ellas, es un valor que supera las cosas materiales, sus circunstancias y demás. Por lo tanto, la dignidad es inalienable, va más allá de cualquier cambio cultural. Y si os digo, vi tantas veces la palabra dignidad al leer, que me puse a mirar cuántas veces se repite dignidad, y en esta encíclica dignidad aparece, creo que 65 veces. Os diré también que fraternidad aparece 54 o 55 veces, aun siendo la palabra que le da título a la encíclica. Por lo tanto, bueno, me permito la osadía de considerar que esta encíclica pues, podría haber sido también la encíclica en favor de la dignidad inalienable de la humanidad. La dignidad como el fundamento. Y luego todo este movimiento de la fraternidad y del trabajo por el desarrollo es un movimiento del amor. Y eso surge en distintos momentos, ¿no? Cuando, como sabéis, utiliza la parábola del samaritano en el segundo capítulo. Yo creo que esa es una parábola que es una delicia y que es totalmente vigente y actual, ¿no? Podríamos hacer una lectura de la situación de nuestro mundo hoy utilizando de nuevo la parábola del samaritano. Y de ahí una de las cosas que dice el Papa, dice al amor, al samaritano, al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. El amor rompe las cadenas que nos aíslan, que nos separan, ¿no? Es algo más que una serie de acciones benéficas. El amor brota, son acciones que brotan y brotan hacia el otro por ser quien es y nos mueve, ¿no? Nos pone en movimiento para buscar lo mejor para la vida del otro. Y bueno, y ahí recuerda también la ternura, ¿no? Es el amor, el movimiento del amor que se hace cercano, que se hace concreto a través de nuestra propia persona. Bueno. Y por último, también dentro de o sea, señalando un poco los fundamentos, el Papa también nos recuerda ese engranaje de los tres grandes conceptos, que es un engranaje en el que tienen que funcionar las tres ruedas, ¿sí? Para que se posibilite el desarrollo global y la paz. Estábamos hablando de la fraternidad y él dice, bueno, aquí está el trío de libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Pero la libertad sola se queda deslavazada, la igualdad sola se queda en papel mojado y la fraternidad, o sea, ¿verdad? Le aporta a las otras dos ese dinamismo y esa vida, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que los tres elementos, las tres dimensiones, la fraternidad, la libertad y igualdad, giren, se muevan, estén en movimiento para irse enriqueciendo unas a otras, ¿no? Y para que ese desarrollo humano integral sea duradero y sostenible. El otro aspecto que considero que aporta la encíclica al desarrollo y al trabajo por la paz es que nos muestra un horizonte. Y nos muestra un horizonte de esperanza. Bueno, creo que estos dos horizontes de los que os voy a hablar son muy importantes porque el trabajo por el desarrollo y el trabajo por la paz son labores, y por la fraternidad universal entonces, son labores duras, son labores que a veces cansan, son caminos en los que a veces contemplas, ¿verdad? Pues lo peor de las personas y del sistema y también a veces descubres lo mejor. Pero es un camino largo y necesitas tener un horizonte, ¿verdad? Porque a veces no hay horizontes. Y creo que este texto, la encíclica, nos ofrece dos horizontes. Un horizonte de esperanza, ¿no? Porque nos dice y nos recuerda el Papa que Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Estén como estén las cosas, sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y porque esta esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias de la persona, siempre habita en ella una sed, una aspiración, un anhelo de plenitud. Esto yo lo he observado en el trabajo que hicimos en Alboan hace 2 o 3 años, un diagnóstico que se llama Mujeres en Marcha en África. Y entrevistamos a 150 mujeres que han sufrido la violencia, que están en África haciendo su proceso migratorio, que salieron de su país
por determinadas razones y que han sufrido la violencia en su proceso migratorio. Son mujeres que tienen unas vidas durísimas, que tienen hijos detrás, bueno, que han sufrido violencia de todo tipo y, sin embargo, en muchas de ellas seguía latiendo ese anhelo de plenitud y ese deseo de tener un futuro, ¿verdad? Ese horizonte de esperanza. Por lo tanto, a mí ellas me ayudan a decir que esto que dice el Papa aquí es verdad, que en toda realidad está enraizado, en toda realidad humana hay enraizado una sed y un deseo de plenitud bueno, que no se agota. Y el otro horizonte es el de la belleza. Y yo aquí reivindico pues que nos fijemos y que valoremos y que nos alegremos con lo bello. Como os decía, trabajar en estos temas es complicado, es duro y creo que a veces no es suficiente con tener unas ideas en la cabeza, ¿verdad? Unas decisiones tomadas por la razón en busca de la justicia, unas ideas, ¿no? Que lo que buscan siempre es lo mejor para la humanidad, o sea, manejándolos más desde la cabeza. Creo que a veces es necesario que el corazón añore lo bello, ¿no? Y que el corazón tenga deseos de alcanzar ese lugar, bueno, ese lugar y esa fiesta, ¿no? En la que estaremos pues toda la humanidad disfrutando de unas condiciones dignas, disfrutando pues para las personas creyentes del banquete del reino, ¿no? Entonces que nuestro sentido sí que, bueno, que nuestro deseo esté ahí, ¿no? Deseo esa belleza, ¿no? Me atrae esa belleza, ¿no? Y entonces el Papa utiliza distintos términos, pero yo creo que lo expresa así también. Ya lo hizo en la Laudato Si, cuando nos invitaba a admirar, ¿no? A dejarnos admirar y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Y ahora también se expresa con esos términos, ¿no? Dice, cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece la creatividad y el ingenio. La persona puede desplegar, ¿no? esas experiencias a veces que tenemos con chavales, muchas veces de cuando los ves crecer y los ves desplegar toda su potencialidad, ¿no? Dice, una cosa es sentirse obligados a vivir juntos porque no hay más remedio y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en común, lo bello que tiene la fraternidad, ¿no? Qué bonito sería, yo creo que esa es una expresión pues muy coloquial, pero expresa también su anhelo, ¿no? Qué bonito sería si, bueno, el crecimiento de las tecnologías también hubiera una equidad, qué bonito sería, yo creo que cada uno podríais poner ahí, ¿no? Lo bonito y lo bello de ese horizonte de humanidad común, ¿no? Esa bendita pertenencia común, ¿no? Entonces, reivindicar que el proyecto de Fraternidad Universal es un proyecto bello, es un proyecto sugerente que nos llena el corazón. Bueno, también pasaríamos al tercer bloque, ¿verdad? Establece unos fundamentos, nos ofrece unos horizontes y ahora desvela las dinámicas que hacen peligrar esa fraternidad. Como os decía, él dice que desfavorecen la fraternidad. Bueno, pues él habla de que estamos en una humanidad sin un proyecto común. Claro, de hecho él dice, ¿verdad? Hay algunas expresiones que me parecen muy cotidianas, ¿no? Y muy honestas, ¿no? Y él dice, bueno, un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Así estamos, esto suena a delirio, ¿no? Aumenta más las distancias y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Y esto es así. Esto es así. Antes de la COVID, si recordáis, él ha escrito esta encíclica, cuando la estaba escribiendo ocurrió lo de la COVID, entonces en determinados momentos de la encíclica hace mención a la pandemia, pero él ya estaba escribiendo la encíclica antes, ¿verdad? No agota toda la encíclica el tema de la pandemia, pero claro, antes de la pandemia ya veníamos de un mundo en el que sí que es verdad que se había ido reduciendo en los últimos años los niveles de pobreza extrema, principalmente pues, por el desarrollo de la India y de China, pero se había incrementado la desigualdad. Y también veníamos de un tiempo en el que los niveles que valoran las democracias, la calidad de las democracias mostraban que las democracias se están erosionando. Bueno, pues después de la pandemia
estamos volviendo, o sea, se ha incrementado la pobreza extrema, es decir, volvemos otra vez, hay países que han perdido un decenio de recuperación de lucha contra la pobreza, la desigualdad sigue aumentando y las democracias se siguen erosionando, es decir, estamos volviendo de nuevo para atrás, todavía, como dice el sufre un nuevo y drástico retroceso. Y entonces dice, bueno, es una humanidad sin proyecto común y en cierta manera cuando observamos lo que hay, ¿no? Una parte de la humanidad que vive en la opulencia y otra que ve su propia dignidad desconocida, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué fue de aquellos derechos humanos, aquellos compromisos que fueron adoptados por toda la comunidad internacional en los 70, en los que se reconocía que la dignidad era igual para todos los seres humanos y sin embargo ahora pues los derechos de muchos y de muchas son pisoteados? Una humanidad sin proyecto común, un modelo económico dominante e injusto. Bueno, esto él lo ha mencionado en otras de sus encíclicas. Bueno, no me voy deteniendo en todos para ir un poquito más ágil, ¿verdad? Un modelo que genera equidad, inequidad, un modelo que dice que si tú generas riqueza, pues por derrame, ¿verdad? Pues eso llegará a toda la población y la realidad está mostrando que no es así. Se genera riqueza, pero también se genera inequidad, es una riqueza que no se redistribuye. Bueno, claro, ¿esto a qué da lugar? Pues al descarte escandaloso. Utiliza términos duros. También la cultura del descarte nos resulta familiar porque es un término que él ha utilizado en otros momentos. Bueno, él habla ¿no? de los distintos colectivos que sufren el descarte, los grupos de las mujeres, los ancianos, ahí sí que hacen más alusión sobre todo al proceso de la pandemia. Todo el tema de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? que son explotados, la esclavitud infantil, la trata. Bueno. Luego aborda también toda la realidad que tiene que ver con la falta de una distribución equitativa de los recursos y el escándalo del hambre. Utiliza ese adjetivo, o sea, ese término, el escándalo, y además habla de que frente a ese escándalo hay un silencio inaceptable de la comunidad internacional. Claro, ¿por qué? Me parece muy interesante este punto 21, porque dice, claro, la pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Entonces, claro, hay aspectos que hace 100 años pues hubiéramos pensado que, bueno, que una persona que viviera en esas condiciones pues tampoco era tan pobre, ¿no? Porque la globalidad del mundo no tenía esas posibilidades. Pero, sin embargo, ahora, por ejemplo, cuando hablamos del escándalo del hambre, decimos que es un escándalo vergonzoso porque en el mundo hay alimentos para dar de comer a toda la población mundial. Sin embargo, el sistema que tenemos montado dificulta eso, ¿no? Entonces, en un contexto así, en el que hay recursos suficientes, es todavía más sangrante que nos encontremos con pues cerca del 10% de la población, un 8,9% de la población que sufre hambre. Entonces, me parece que es interesante siempre eso, contextualizar, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza hay que ponerla en el contexto del resto de la población, ¿no? Y eso hace todavía más sangrante y mayor ese desnivel y ese escándalo. Él utiliza el escándalo del hambre. Y claro, las víctimas siguen tiradas en el camino y ahí, bueno, pues claro, la historia del buen samaritano se repite. Como os decía, es una historia que bueno, podríamos utilizar para explicar cómo va el mundo. Y a mí se me ocurrían un montón, como veis, hay un montón de grupos, de millones de personas que están en la cuneta, Sigue habiendo mucha gente que están tirados al costado del camino. Conflictos olvidados, estuve revisando el otro día y mencionaban 15, probablemente haya países que a lo mejor no saben ni dónde están. Crisis humanitarias, Agnur estaba hablando para el año pasado, ya veremos de 168 millones de personas que habría que atender porque están viviendo en una situación de crisis humanitaria. Bueno, toda la gente que muere y que nadie se entera de que se ha muerto. Ahí, bueno, las muertes en las rutas migratorias, por ejemplo, las 4.000 personas que están declaradas son una ínfima parte de la gente que muere en el fondo del Mediterráneo, que muere cruzando el desierto en África o que muere atravesando también desiertos en México yendo a Estados Unidos, ¿no? Gente que muere y nadie se entera, tirados en el camino. Los asesinatos de gente que están sin resolver. Hay muchos asesinatos en América Latina de líderes, lideresas, defensoras de la tierra, en los que luego no hay culpable y no hay ninguna pena, ¿no? para quien
para quien ha sido, vamos, no se buscan tampoco culpables, ¿no? Bueno. Además de estas dinámicas que pueden ser más dinámicas relacionadas con los dinamismos globales y mundiales, también os voy a mencionar algunas dinámicas que él señala y que tienen más que ver con nuestras dinámicas personales o sociales, ¿no? La primera es el imperio de la indiferencia, ¿no? Dice, vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, ¿no? Y volvemos al samaritano, ¿no? Claro, los salteadores de caminos suelen tener como aliados secretos a estos que pasan por el camino mirando a otro lado. Claro, él en un momento en la encíclica dice, es que ante la parábola del samaritano, claro, es que nos retrata. Entonces, o eres o sea, no hay mucha opción, o eres como el samaritano, o perteneces al otro grupo que eres, o sea, que están juntos, ¿verdad? Los salteadores y quienes pasaron miraban de largo, porque los efectos son los mismos. El hombre estaba tirado en el camino, unos le habían apaleado y los otros le dejan quedarse en la cuneta, ¿verdad? Entonces, ante eso, bueno, pues esas complicidades buscadas, pretendidas o no, que se dan entre quienes vulneran los derechos, ¿no? Y luego, pues el imperio de la gran mayoría de la indiferencia, ¿eh? Esa indiferencia mayoritaria que es cómoda, que es fría y que es globalizada. Luego el miedo y la desconfianza. Señala también sobre el tema del miedo, también hay varias menciones. Y el tema de la desconfianza también lo explicita porque dice, ¿no? La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza. Y habla en un momento, ¿no? En el punto 26, dice, claro, nuestro mundo, o sea, entre el miedo y el miedo nos genera desconfianza, ¿verdad? Entonces, tenemos miedo. A veces es un miedo que no está muy fundamentado, ¿no? en datos objetivos, pero se nos genera ese miedo, ¿verdad? Esa cultura que hay alrededor que incita y que promueve ese miedo, ¿no? Al desconocido, miedo al que llega, miedo al que... El miedo nos genera desconfianza, ¿no? El miedo nos hace buscar seguridades. Y entonces nos encontramos en un mundo en el que hay una dicotomía que no tiene sentido, como dice él, ¿no? Es una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. O sea, creemos que por cerrarnos, ¿no? Como de considerar que este es mi mundo, los demás son ellos, ¿no? Porque eres un extraño, entonces eres ellos. Ahí no hay posibilidad de fraternidad, ni universal, ni nada, ¿no? Si los otros son los otros, ¿verdad? El miedo nos hace establecer esos muros y entonces creemos que nuestra estabilidad y nuestra paz está afianzada en esa falsa seguridad, pero es una falsa seguridad que está sustentada por una mentalidad del miedo y de la desconfianza. El individualismo, bueno, pues es otro elemento que señala en varios momentos, en varios puntos. Claro, y yo creo que esto es lo que decimos muchas veces, pero creo que no hay que olvidarlo. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Esto es así, pero seguimos trabajando por lo nuestro, ¿verdad? ¿Qué hay de lo mío? Bueno, pues la mera suma y el individualismo no nos hace más libres. Tener todos mis derechos individuales garantizados no me hace más libre. Bueno, interesante. Porque nuestros derechos individuales, como dice el derecho de cada uno, tiene que estar armónicamente ordenado al bien más grande, que es bueno, pues la fraternidad universal, que todas y todos disfrutemos de los mismos derechos. Y luego el desencanto y la anestesia. Ese yo me lo encuentro, o sea, en Alboan, cuando trabajas en una mercado de cooperación, estos temas siempre salen de alguna manera, ¿no? La gente que se acerca o cuando das charlas o cuando hablas con tus amigos, ¿no? Bueno, pero es que no hay nada que hacer, es que está todo tan mal. Y entonces, como no se puede arreglar, pues esa es la mejor manera de, bueno, eso genera, claro, un desencanto y una desesperanza total, y esa es la mejor manera de que las cosas sigan así, ¿no? Y de generar mantener el status quo, ¿no? Entonces dice, claro, eso, de esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento. Y así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y ahora se adueñan de la capacidad de opinar y de pensar. Habla de, bueno, una de las causas importantes de la crisis que tenemos es una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos.
Bueno, entonces hemos hablado de que la Fratelli Tutti nos ofrece unos fundamentos para trabajar por el desarrollo y por la paz, nos ofrece unos horizontes, nos muestra, nos desvela las dinámicas que generan, o sea, que rompen y que dificultan enormemente trabajar por la fraternidad. Y luego toca algunas teclas que son claves. A mí me ha resultado interesante y son las que, bueno, las que yo entiendo que se desprenden del texto. Probablemente en otra lectura otra persona identifique otras, pero yo hay 3 elementos que digo, uy, este capítulo, uy, este otro. Bueno, el primero, reproponer la función social de la propiedad. Me llama la atención el verbo que utiliza el Papa, está así en el subtítulo, reproponer, no dice replantear, no dice no sé, darle la vuelta, volver a crear, no, dice reproponer, ¿no? Claro, volver a proponer, volver a recordarnos cuál es la función social de la propiedad. Estamos hablando de la propiedad privada. Y este sí que os lo he puesto en un recuadro porque esta diapo a mí me parece muy sugerente, muy rompedora y muy sugerente. Por lo pronto empieza mencionando que, bueno, me gustaría tener en cuenta y mencionar aquí unas palabras de Juan Pablo II, dice el Papa así con mucha finura, ¿verdad? Dice, cuya contundencia quizás no ha sido advertida, como diciendo, son palabras muy contundentes, pero yo miro la realidad y tal vez esta contundencia no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Entonces, a partir de ahí continúa él, ¿no? El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural. Todos los demás derechos, ese es el primario, entonces todos los demás derechos, incluidos en la propiedad privada, ¿no? Los derechos para la realización integral de las personas, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, dice, como afirmaba Pablo VI. O sea, Pablo VI, ya nos vamos muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, la propiedad y la propiedad privada es un derecho secundario que debe estar ordenado al primer derecho, que es el uso común de todos los bienes creados, ¿no? Bueno, pues cuando antes hablábamos de que puede haber ideas que parezcan un delirio, que decía el Papa, ¿verdad? Pues esto probablemente nos parezca un delirio, ¿verdad? Hay algunos momentos leyendo la encíclica que yo pensaba, este hombre que he lanzado y está diciendo unas cosas, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que dice. Nos vuelve a recordar, a reproponer, recordemos y volvamos a ubicar en su sitio la función social de la propiedad. Y creo que esta es una tecla muy importante porque gran parte de los conflictos que hay en el mundo se deben al tema del acceso bueno, a los recursos, ¿verdad? Y gran parte de, cuando observamos la desigualdad existente, eso también se debe a que hay una parte de la población muy pequeña que tiene la mayor parte de la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, cuando queremos entrar en redistribuir la riqueza, tenemos que volver a hablar de la función social de la propiedad. Claro, y él dice, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. La otra gran tecla, las fronteras. Estoy hablando ahora de las fronteras políticas. Decimos geográficas, pero en el fondo son políticas, ¿no? Las fronteras que hemos ido construyendo. Dice, los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Cuando estamos hablando de la dignidad y del acceso a los derechos de las personas, ¿no? Nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Yo esto no sé si alguna vez os habéis detenido a pensarlo. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? ¿Por qué razón a mí me va la vida así? Pues porque he nacido en un lugar, tengo unas capacidades. La mayor parte de los elementos que han hecho que yo llegue a donde estoy, yo no he hecho nada para conseguirlos. Sobre todo el tema de haber nacido aquí. Cuando viajo por ahí, cuando estás con otras mujeres que pueden ser de mi edad, pues me hace nada decir, yo podría haber sido una de estas y mi vida hubiera sido totalmente distinta. Y eso, ¿no? La dignidad inalienable de las personas no puede depender del lugar en donde nace. La vida digna no puede depender del lugar en donde naces. Por lo tanto, las fronteras en este momento están suponiendo una ruptura, ¿no? El espacio que queda dentro de mis fronteras es de lo que yo me encargo y lo que está fuera son los otros y eso no es cosa mía, ¿no? Bueno.
Y entonces de ahí también viene la tecla esta de las relaciones internacionales. Claro, es considerar que mi nación es corresponsable del desarrollo de las demás, ¿no? Y que hay gran parte de que siempre hay dinámicas en las que una nación, un Estado se está aprovechando, está empleando recursos, ¿verdad?, que proceden de otro, ¿eh? O sea, como dice, no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en estados-nación o como mucho en regiones, ¿verdad? En Europa, sí, ya pensando en regiones casi, pensamos en Europa, porque Estados Unidos y Canadá no se piensan como en región, ¿eh? Pero es necesario revisar esas relaciones internacionales y asumir que hay una responsabilidad de unos países con otros. Claro, porque la inequidad no solo afecta a los individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. La encíclica ofrece alternativas posibles para actuar. Creo que eso siempre nos viene bien, ¿no? Porque se nos presenta un escenario, unos horizontes, unos anhelos y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues el Papa se moja y hay alternativas, ofrece alternativas. Claro, la primera es un cambio de chip. Y él, por eso digo que él es muy consciente de lo que está proponiendo, no es nada ingenuo, ¿no? Y dice, bueno, sin dudas, se trata de otra lógica. Entonces, si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Antes hablaba de delirios, habla de fantasía, otras veces habla de utopía, ¿eh? Dice, pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, o sea, si aceptamos eso, ¿no? Y como creyentes, ¿verdad? Dios nos ha creado hombre y mujer con la misma dignidad y todas y todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de los bienes que el Padre Bueno nos ha regalado, ¿verdad? A disfrutar de la casa común. Si eso es así, si eso lo aceptamos, entonces es posible aceptar el desafío de soñar y de pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo, trabajo. Aquí de nuevo, a mí otra vez me lleva a ese horizonte de belleza, ¿no? Si esto es así, es posible anhelar lo bello, ¿no? Anhelar ese soñar otra humanidad distinta, ¿eh? Una humanidad en la que todo el mundo tenga para comer, todo el mundo tenga un techo, tenga una vida digna y pueda desplegar su vida pues, según sus capacidades y sus deseos, ¿no? Claro, porque la paz real y vuelve a hablar de la paz, ¿verdad? Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y de cooperación. Pero claro, esto es si cambiamos el chip. Si queremos mantener la misma lógica, o sea, si estamos hablando con alguien que está en otra lógica, esto, pues como dice él, esto es una fantasía. Bueno, desde ahí cambiamos el chip, bueno, pues él habla de un construir un nosotros, ¿no? Necesitamos constituirnos como un nosotros que habita la casa común. Necesitamos encontrar una comunidad que nos sostenga, con la que soñemos juntos, soñemos como una única humanidad. Yo no sé, vosotros soñáis. Yo os invito a que esta próxima semana hay gente que sueña y no se acuerda de lo que ha soñado. Pero a veces, aunque estéis despiertos, igual la imaginación os lleva por algún lado, ¿no? ¿Con qué soñáis? ¿Qué anheláis en la vida, no? Vuestros sueños por dónde van, ¿no? Porque dice el Papa, qué importante es soñar juntos, ¿no? Los sueños se construyen juntos, soñemos como una única humanidad. Bueno, pues a ver qué soñamos cada cual, ¿no? Vale, y luego, claro, el ejemplo del samaritano de nuevo, ¿no? Dice, bueno, el samaritano, o sea, siempre necesitamos a la comunidad para construir fraternidad, ¿no? No lo podemos hacer solos, no se puede pelar la vida aisladamente, como dice, samaritano necesitó al hospedero, ¿eh? Pero bueno, el caso es, busca una comunidad con la que sueñas y con ese sueño de una humanidad única, pues entonces lánzate, ¿no? Asumir nuestra corresponsabilidad. Claro, tenemos que asumir que somos corresponsables de cómo le va a mi hermana, ¿no? Es lo de Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, sí, eres el guardián de tu hermano y yo soy la cuidadora de mi hermana, ¿no? Hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde y sin miedo hagámonos cargo, ¿no? Como decía Ellacuría. Claro, y hagámonos prójimos y prójimas, ¿no? Que es la del samaritano. No se trata de quién es mi prójimo, sino que todo el mundo es mi prójimo. El tema es de quién me hago yo prójima, ¿no? Con quién atravieso las barreras culturales e históricas. O sea, el hacerme prójima va a hacer que tenga que superar barreras culturales e históricas, miedos, inseguridades, dudas, ¿eh?
Y luego recordar, ¿no?, que el amor, claro, el amor está lleno de pequeños gestos cotidianos, pero es también civil y político. Y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Entonces, somos seres responsables, corresponsables. Dice, alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Luego habla de practicar la solidaridad. Bueno, ahora voy a ir un poquito más rápida, pero os invito a releerlas. Yo he dejado los dos puntos en los que habla de solidaridad porque es que me parecen súper completos, que se expresa correctamente concretamente en el servicio, que no es ideológico porque sirve a las personas, y luego que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos, ahí lo veis, ¿no? Entonces, practicad la solidaridad. Porque hace falta, habla ahí, ¿no? Nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables, ¿no? Cuando me siento corresponsable, cuando cargo con la realidad del otro y de la otra, entonces ahí estoy, ¿verdad? La solidaridad expresada como la solidez de quien está para acompañar y para transformar situaciones de vulneración. Ser artesanas de la paz. Bueno, en torno a la paz, ya sabéis que tiene también un capítulo, no sé si, creo que sobre todo vais a leerlo ahora, si no recuerdo mal, esta próxima semana. Bueno, ya habéis visto, o sea, el tema de la paz continuamente lo relaciona a la equidad, ¿no? Y bueno, pues como os decía, a mí esto me duele especialmente porque es lo que pasa en Colombia, ¿no? Y en Colombia hay gente querida y cercana, ¿no? Se necesitan artesanos, artesanas de paz. Es un trabajo paciente, es un compromiso constante y no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable de reconocer y garantizar y reconstruir la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros. Ejercer nuestra ciudadanía global. Habla de que resurja nuestra vocación de ciudadanos y de ciudadanas. Es una expresión muy bonita. El ser un ciudadano y ciudadana no es un derecho, es una vocación. Ciudadanos, ciudadanas del mundo, constructores de un nuevo vínculo social. Y claro, para ser ciudadanos y ciudadanas globales necesitamos trabajar con el ámbito educativo, el desarrollo de los ámbitos solidarios, la capacidad de pensar la vida más íntegramente, la hondura espiritual. O sea, necesitamos transformar, como dicen, ¿no?, nuestros corazones, ¿verdad? Claro, y para todo esto hace falta tiempo. Por eso se señala el primer punto, el de le dio su tiempo, porque esto también forma parte de la parábola del samaritano. Y bueno, pues en la parábola el tiempo dedicado, ¿verdad?, es el del servicio directamente, ¿no?, el de atender a la persona, el de sanar las heridas. Pero cuando queremos crecer en nuestra vocación de ser ciudadanos y ciudadanas, necesitamos tiempo también. Tiempo para informarnos, tiempo para cambiar los estilos de vida, tiempo para viajar de otra manera, desplazarnos de otra manera. O sea, el tiempo es un elemento que condiciona, que puede condicionar nuestras propias apuestas, ¿no? Y ya digo que no solo es por tiempo de atender directamente a los demás, sino por desplegar y desarrollar esa vocación de ciudadanía global. Claro, es necesario, bueno, hablemos de crear otra economía, de crear otra o de incorporar, ahí menciona, ¿verdad? Hay variadas formas de economía popular y de producción comunitaria, los movimientos populares están generando otro tipo de transacciones económicas. Bueno, promovamos una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Dediquemos la economía sobre todo a lo que tiene que hacer, que es generar empleo, generar riqueza y distribuir esa riqueza, ¿no? Rehabilitar la sana política, esto también lo habréis leído, ese término que utiliza, la sana política. Claro, para hacer esto, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Bueno, pues sobre el tema de la política tiene también puntos muy interesantes y sugerentes. Y luego, bueno, avanzar hacia una organización mundial eficiente, ¿no? Pues lo que decimos es esa concepción, esa conciencia de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y entonces, si eso es así, necesitamos un ordenamiento mundial jurídico, político y económico mucho más eficiente. Y como dice al final, y con poder para sancionar. Necesitamos instituciones maduras, internacionales, que estén mejor organizadas, sean más fuertes y tengan el poder de sancionar, ¿no? O sea, necesitamos un gobierno, una gobernanza en global. Una gobernanza global, y perdonad, y con esto estoy terminando, pero que dice,
que ofrezca, o sea, en la que también haya un espacio para la voz eficaz de las naciones más pobres, que cuando haya que tomar decisiones comunes se le dé voz también, se escuche también lo que tienen que opinar las naciones más pobres, cosa que, como sabéis, se hace bastante poco. Y un ejemplo es, por ejemplo, ahora con todo el tema de las vacunas, ¿no? ¿A quién le estamos preguntando sobre si es necesario suprimir las patentes de las vacunas? Si escucháramos a los gobernantes de África y de América Latina y de algunas zonas de Asia, ¿qué nos dirían? O sea, que esas patentes hay que acabar con ellas, ¿no? O sea, hay que liberalizarlas. Pero bueno, las decisiones en el entorno más internacional, la organización internacional, se basan en las opiniones de algunos países, ¿no? Entonces dice, demos también que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres. Y todo esto con una música. Claro, es que esta es la música de fondo. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política, en la economía, es una música que suena en todos los espacios, no solo en casa, ni en nuestras comunidades, suena en todos los espacios. Si esa música deja de sonar, entonces habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Nuestra música de fondo y el manantial del que nos nutrimos es el Evangelio de Jesús. Y con esto termino, bueno, pues con un deseo que también, o sea, me sumo, ¿no? a los deseos del Papa, en este caso lo hago mío, ¿no? Y dice así, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Ojalá, aquí se refiere a la COVID, que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Eskerrik asko.